Bueno, entonces estaba diciendo que el énfasis que estamos trabajando, apasionados por Jesús, y el tema, ya hemos trabajado ser familia, hemos trabajado apasionados por vivir y compartir de Jesús, hemos trabajado compartiendo de Jesús en todo Colombia, y hoy estaremos trabajando el tema hasta lo último de la tierra, o la misión hasta lo último de la tierra. Cualquiera de esos dos nombres, hasta lo último de la tierra o la misión hasta lo último de la tierra. Uno de esos dos nombres. Entonces no vamos a comenzar leyendo la Biblia, sino que yo voy a comenzar trabajando la introducción, porque cada punto trae una serie de versículos bíblicos. Pero ubiques, tenga la Biblia abierta en Romanos capítulo 1, versos 18 al 32. Entonces quiero partir diciéndoles a ustedes que hoy tenemos una urgente necesidad de concientizarnos nosotros de la realidad del mundo, para empoderarnos de la palabra de Dios y llevar el mensaje de Jesucristo a las naciones, a la familia, al barrio, al vecindario. Entonces, con esa premisa, con esa idea en la mente, vamos a entrar en materia con el tema. Y lo primero que vamos a estar haciéndonos es una pregunta: ¿por qué yo debo cumplir la misión del Señor hasta lo último de la tierra? ¿Por qué debo cumplir la misión del Señor hasta lo último de la tierra? Entonces, primero, porque la humanidad se encuentra bajo el juicio de Dios. ¿Cómo está la humanidad? Bajo el juicio de Dios. ¿Qué es un juicio? Un castigo, ¿cierto? Pero también hay, digamos, cuando algo está como en juicio, es decir, como que hay una sentencia lista para ejecutarse. Hay una sentencia lista para ejecutarse. Y vamos a mirar entonces, ¿por qué? Porque la humanidad se encuentra bajo el juicio de Dios. Romanos, ubíquese en Romanos capítulo 1, vamos a los versículos 10, el versículo 18. Y vamos a leer del versículo 18, bueno, a tomar esa primera partecita, el 18 nomás. Dice así. Ubíquense, yo soy el que no estoy ubicado. Romanos 18, 1:18. Dice así, ahora sí, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios, lean conmigo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Lea ese versículo. Porque la ira de Dios se revela ¿desde dónde? ¿Contra quién? ¿Y contra qué más? ¿De quiénes? Que detienen con injusticia la verdad. Preste atención. Hay una sentencia de Dios. La ira de Dios se revela. ¿Qué es revelarse? Se manifiesta, se da a conocer. Ahora, el amor de Dios, Dios desde que creó la humanidad, el amor de Dios ha estado allí, pero también la ira de Dios se revela a la humanidad desde el cielo. Y vemos cómo, ahora ustedes dirán, eso siempre ha acontecido. Sí, porque siempre la humanidad ha vivido en pecado. Siempre la humanidad ha vivido en pecado. Vemos, ahora la Biblia lo anunció, ¿no? Que en los postreros tiempos, ¿qué pasaría? ¿Qué habría según Mateo 24? Habría plagas, se enfrentaría el hijo con el papá, con la mamá. Dice que por haberse multiplicado la maldad, ¿qué pasaría con el amor? Se enfriaría. Y siempre ha habido eso. Pero yo, por ejemplo, eso que ha acontecido aquí en Bogotá estos días, de ese varón que asesina a su cuñada, la mete en esa bolsa y la lleva por allá y la bota como si eso fuera, no sé, un bulto de qué. Ver hoy día que los papás matan a los hijos a los padres. Y bueno, en el caso de este varón y muchos otros,
Porque cuando hay un caso de pronto, no significa que eso sea bueno, ¿no? Pero cuando hay un momento de ira, de rabia, y la persona en un momento de ira, digamos, golpea a alguien y le quita la vida, yo no estoy diciendo que eso esté bien, pero bueno, eso es más, digamos, puede decirse, le hablan, creo que se llama delito, eso tiene un nombre, como cuando es que no es intencionalmente, no es con la intención, sino un momento de rabia, doloso. Es un momento de ira, la persona golpeó al otro y le quitó la vida. Pero se imagina esa persona que maquina, que planea, que hace todo, lleva una agenda, digamos, de lo que él quiere hacer, hasta que lo ejecuta. Ese amor de esa persona se enfrió, se fue al piso, se congeló, está metido en el congelador. Pero vemos que eso ha activado. Entonces yo quiero que analicemos un poco el versículo bíblico. Vamos a detenernos un poco y quiero que tome nota acerca, la palabra injusticia se menciona dos veces, donde dice, primero, dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Hasta allí tiene una connotación esa injusticia, ahora se la voy a explicar. La segunda connotación dice que detienen con injusticia la verdad. Vamos a mirar la primera connotación. ¿Cuál es la primera connotación donde usa la palabra injusticia? Eso significa una negación de lo que se debe a los demás. Negarme a darle al otro lo que le pertenece, lo que es de él. Porque recuerden que justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. Eso es justicia. Y la Biblia dice que la justicia, dice que el hombre, el versículo bíblico se lo vuelve a leer, dice que porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Es decir, la ira de Dios está activa contra aquellos que le quitan lo que le corresponde al otro. ¿Cómo vemos hoy el país? ¿Cómo vemos hoy el mundo? Miren lo que está pasando entre Ucrania y Rusia. Un país que se considera que por su poder, por sus armas, le puede arrebatar al otro lo que le pertenece. Y ayer decían que llevan más de 4,000 víctimas, de entre las cuales 700 son niños. Pero ese hombre no se detiene, porque él tiene una mentalidad de tomar ese otro país. Ahora, habrán otros argumentos y otras cosas, pero pues no nos vayamos tan lejos. Yo le pregunto, en su casa y en mi casa, ¿cómo se vive la justicia? La justicia es rectitud. La justicia es darle a cada quien lo que le pertenece. ¿Cómo estamos nosotros llevando la justicia en nuestra casa? ¿Sí le estamos dando a cada uno lo que le corresponde? ¿O en mi casa se sesga la justicia? Porque a veces miramos la injusticia, miramos la corrupción, miramos la maldad, digamos allá en las grandes esferas. Pero ¿qué de la maldad allí en el seno de mi casa? ¿Qué de la injusticia en el seno de mi matrimonio? ¿Somos justos en la casa? Usted y yo somos justos. Porque dice que la ira de Dios se activa contra todo aquel que impide que se le dé al otro lo que le corresponde. Y siempre pensamos en esa dimensión de, no, es que ese presidente robó, es que el alcalde, es que el gobernador, sí, esos son niveles de corrupción. Pero ¿qué de la corrupción en nuestra casa? ¿Qué de la corrupción? ¿Qué de la injusticia en nuestro hogar? Entonces, ¿qué es lo que hace que la ira de Dios se active? Cuando se impide que a la persona que le corresponde algo se le entregue eso. Segundo aspecto, hoy dentro de ese mismo punto de la primera injusticia. Entonces lo primero es eso. Vamos a saltar ese puntico y voy a irme a la segunda injusticia. Cuando habla por segunda vez de injusticia, cuando dice que detienen con injusticia la verdad, esa expresión significa, escuchen eso, dice detienen con injusticia la verdad. ¿Qué es lo que Dios quiere revelar a través de Pablo? El Señor nos quiere revelar a través de Pablo que eso significa toda actividad humana que impide la penetración de la gracia y de la salvación en el corazón de la gente. Aquellos que se levantan para que el evangelio no sea predicado, aquellos que se levantan para que se enfadan contra usted, lo critican a usted, lo atacan a usted por usted ser cristiano, o si usted intenta predicar la palabra, le impiden predicar la palabra.
le impiden predicar la palabra. Yo les decía esta semana presentaron, creo que es la cultura arahuaco, algo así, los de la Sierra Nevada, y donde decían, están los medios de comunicación, y eso ha habido fallos de la justicia de prohibir que el evangelio sea predicado entre esas culturas, porque supuestamente le quitamos la cultura de ellos y le introducimos el evangelio. Pero ¿qué los salva a ellos? ¿A ellos los salva la cultura o el evangelio? A ellos no los salva la cultura, a ellos los salva el evangelio. Veíamos estos días un video de Gustavo Bolívar con una persona que tiene problemas de su identidad de género, donde están elaborando una ley en Colombia, se está tramitando en el Congreso de la República una ley que le prohíbe a los pastores y a los sacerdotes intervenir a una persona con problemas de identidad de género. Y si eso lo aprueban, en el primer intento falló porque un muchacho demandó eso porque el mismo ponente era el que estaba defendiendo la ley, y que estaba, bueno, había un caso de ley ahí que no coincidía según las cuestiones de las normas, y ese hombre lloraba de lo enojado que estaba porque pues supuestamente tumbaron su propuesta. Ahora, supuestamente, escuchen esto, supuestamente en aras del desarrollo de la personalidad, no se les puede compartir del amor de Dios, porque entonces el desarrollo de la personalidad a ellos no lo salva, a ellos lo salva Jesucristo. Ellos no serán salvos por el desarrollo de su personalidad, y no estamos en contra de que la personalidad debe ser desarrollada, pero ¿a qué punto? ¿Cuál es el desarrollo de la personalidad? ¿Qué buscan con el desarrollo de la personalidad? En nuestro país usted no puede intentar compartir con una persona que tenga identidad de género, porque eso es delito y es pecado. Y bueno, pecado no, delito. Pero ellos sí en los colegios y en las universidades sí pueden adoctrinar a nuestros hijos y decirle a nuestros hijos que se pueden besar hombre con hombre, que se pueden besar mujer con mujer, y eso sí está bien y eso no es un problema. Eso no es un adoctrinamiento. Pero si usted y yo les queremos compartir del amor de Dios, eso sí es un delito. Y por eso yo los estoy invitando esta semana a que nos unamos en oración, porque cada día este mundo, y estamos hablando por qué debemos cumplir la misión. ¿Por qué debemos cumplir la misión nosotros? ¿Por qué no nos podemos quedar cruzados el brazo? Porque la iglesia tiene dos cuestiones. Una, tiene la parte de la oración y la confrontación, pero también acudir a las instancias legales que hay para poder desvirtuar ciertas cosas. Imagínense ahora la idea de Bolívar. Entrevistó a ese muchacho que de cara es todo un hombre, barbado, tiene su barba, que de pronto ustedes han visto el video, pero supuestamente en Colombia, no sé qué pastor lo ha hecho, no sé, que les pasan choques de corrientes eléctricas para que dejen de ser gay. No sé a dónde se hace eso, porque aquí no se hace eso. Aquí no se le obliga a nadie que deje de ser gay, pero el que quiera ser hombre será hombre, y la que quiera ser mujer será mujer, y si busca de Dios lo vamos a ayudar y le vamos, si esa persona determina ser, porque pues aquí el evangelio no se le impone a nadie. El evangelio no se le impone a nadie, pero todo aquel, he visto a muchos hombres que eran homosexuales hoy día convertidos nuevamente, en lo que ya habiéndose hecho terapia, habiéndose hecho cirugías, y que un día conocieron el evangelio y decidieron cambiar, y allí están sus vidas cambiadas. Porque no es la terapia de conversión, es el Espíritu Santo el que convierte el alma del hombre. Y lo que tenemos que compartirle del amor de Cristo a través del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo puede hacer en el corazón de esa persona. A eso estamos llamados como iglesia. A eso estamos llamados como iglesia. Entonces dice que ellos detienen con injusticia la verdad. ¿Cuánta gente, escuchen esto, cuánta gente está deteniendo con injusticia el avance de la verdad? Y según la Biblia, ¿qué dice? Que se está revelando el juicio, la ira de Dios se revela contra ellos. Ahora, una cosa importante es que Dios es muy misericordioso y Dios detiene, con tal de que esas personas se conviertan a Cristo. Entonces lo primero, ¿por qué razón? Porque la humanidad se encuentra bajo el juicio de Dios y porque los seres humanos detienen con injusticia la verdad.
Otro aspecto, porque el ser humano sin Dios se ha tornado vacío. El ser humano sin Dios es como un galón que no contiene nada. Ahora, tome un galón que no contenga nada e inténtelo zambullir en agua. Tápelo e inténtelo zambullir en agua. ¿Qué pasa con ese galón? Está haciéndole resistencia. Entonces el hombre vacío siempre está haciéndole resistencia a Dios. El hombre vacío siempre está oponiéndose a las cosas de Dios. El hombre que no tiene a Dios en su corazón, la mujer que no tiene a Dios, siempre está como el galón vacío, que para usted poderlo sumergir tiene que hacerle presión y fuerza, y termina muchas veces cansando usted y soltarlo. Y si usted lo suelta con presión, le pega en la cara, termina lastimándole a usted el rostro, porque sale con la presión que tiene. Miremos lo que dice Romanos 1, 19 y 21. Porque lo que de Dios se conoce, ¿qué ha pasado? ¿Dios qué? Lo que de Dios se conoce les es manifiesto. ¿A quién? A esa gente. Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que Dios no está oculto ante nadie. Si bien es cierto, Él no se manifiesta en rostro así, pero Él se está dando a conocer. Pero ¿qué ha hecho la ciencia? Considerar que esos son leyes de la naturaleza. Y si bien es cierto, sí son leyes, pero las leyes no se crearon solas. Porque ustedes saben que la Edad Media se le llamó lo que se llamó el teocentrismo, o sea, Dios era el centro en la Edad Moderna. Desde Cristo para acá vino el teocentrismo. Ese teocentrismo duró hasta 1600 y algo, donde el hombre supuestamente en su sabiduría, como lo dice la misma Biblia, pretendiendo ser sabio se hizo necio. El hombre en su sabiduría determinó, escuchen esto, el hombre en su sabiduría determinó, al descubrir allá con Galileo Galilei y todos esos científicos de aquella época, lo que fue el movimiento, rotación y todas esas cuestiones y traslación, comprendieron entonces que el mundo se regía por leyes. Entonces determinaron apartarse de Dios y considerar que no existía un Dios como tal que rigiera el mundo, sino que el mundo se regía por leyes. Pero lo que el hombre en su ignorancia, en su cientificidad y a la vez ignorancia, desconoce es que esas leyes son creadas por Dios. Esas leyes son creadas por Dios. Por ejemplo, leyes que usted conoce. El mar en cierto tiempo se agita, se sube, la marea. Lo que han descubierto es que la parte lunar, la Biblia dice que la luna fue creada para los tiempos, y la luna ejerce una influencia sobre las aguas de los mares y se genera cierta agitación. La lluvia, por ejemplo, usted tiene, bueno, acá en Bogotá no hay problema porque acá casi llueve todo el tiempo. Pero en el Huila, donde vengo yo, en Neiva, pues allá en la tiempo de verano, ahorita comienza el verano y eso se pone como el color de la puerta, así de color mono se pone, porque todo el pasto se seca. Y usted puede regar las maticas, y usted las riega y las maticas se mantienen con vida. Pero apenas cae el primer aguacero, enseguida, eso como si fuera una magia, a los 2 o 3 días empieza a reverdecer. ¿Por qué la agua de lluvia es tan prodigiosa? La ciencia, la Biblia dice, por ejemplo, en el Salmo 135, creo que es 7, dice: tú creaste los relámpagos para la lluvia. ¿Qué descubrió la ciencia? La ciencia descubrió que eso que nosotros le tenemos tanto miedo, las descargas eléctricas, cuando sucedan esos relámpagos, cuando usted ve ese rayo así, o sea, como un zigzag allá en el universo, en ese momento, esos choques de corriente producen un tipo de, como especie de abono al agua, un fertilizante que viene, son 4 fertilizantes, ahorita no recuerdo los nombres, 4 fertilizantes trae la lluvia que cae de las nubes. Y esos fertilizantes los adquiere cuando dan esos rayos que chocan las corrientes negativas y positivas, cargan entonces la lluvia con ese tipo de
fertilizante. La Biblia también dice, por ejemplo, Dios dice de su palabra: mi palabra es como la lluvia. ¿Quién recuerda Isaías 55:10? Mi palabra es como la lluvia que desciende de lo alto, riega la tierra, la fecunda y la hace germinar, de tal manera que habrá pan para el que come y semilla para el que siembra. Y luego dice él: así es mi palabra que sale de mí, cumplirá dice, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para la cual yo la envié. O sea que la palabra de Dios también es como un fertilizante al alma del hombre angustiado. Ese hombre vacío, ese hombre sin Dios, su vida puede ser llena por la palabra de Dios. No la llena el cientificismo, no la llena el conocimiento humano. Lo único que llena la vida del hombre en realidad es la palabra de Dios. Yo le pregunto: ¿ha experimentado usted cuando usted ha estado en angustia y alguien le ha dado un texto bíblico o alguien le ha leído la palabra y usted ha sentido respuesta de parte de Dios por esa palabra? ¿Qué se siente en el alma cuando esa palabra llega? Paz. Paz. Una vez estaba con una angustia muy grande y alguien me dio una fichita de la palabra de Dios y yo la leí. Decía: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te voy a ayudar, siempre te voy a sustentar con la diestra de mi justicia. Yo tenía una angustia muy grande porque no podía comer, porque la comida se me atragantaba aquí. Y cuando yo recibí esa palabra, yo sentí un impacto en mi alma y a mi corazón. Y cuando yo sentí ese impacto y le di gracias a Dios, sentí que de mi garganta se me partió algo, como cuando algo se rompe allí. Y yo literalmente podía decir, en mi mente, en mi imaginación lo veía como cuando, no sé, en Neiva se hace la loja echan limón con clavitos así metidos, un limón verde. Y yo veía en mi mente como algo así como eso que iba bajando, bajando, bajando. Y yo lo sentí en la parte del estómago donde me cayó. Y enseguida yo pude comer. Enseguida me sirvieron comida y esa situación se fue. Lo único que llena el alma del hombre es Dios y su palabra. Al hombre no lo llena la riqueza, al hombre no lo llena la fama, al hombre no lo llena el placer, al ser humano nada de esto. Si el hombre quiere fama y la tiene, muchos la tienen, pero la fama jamás llena el corazón del hombre. El ser humano quiere dinero y algunos lo tienen por la vía legal o por la vía ilegal, lo tienen en abundancia, pero el dinero nunca llenará el corazón del hombre. El hombre quiere placer y lo tiene, pero el placer nunca llenará el corazón del hombre. El hombre no puede tener un peso en el bolsillo, pero si tiene a Dios y vive en comunión con Dios, tiene la riqueza más grande que puede tener, y es la paz, que no se compra con ningún precio. No hay dinero que compre la paz. Usted con dinero puede comprar tierras, usted con dinero compra casas, y así no lo tenga, hace créditos y los puede lograr, pero usted no hay, yo no sé cómo se venderá la paz, ¿no? Si por kilo, no hay un ápice de paz que usted pueda comprar con dinero, pero lo puede alcanzar sin precio, sin valor. Como dice la palabra de Dios: vengan a mí todos los sedientos y compren sin precio, sin valor. Compren de mí lo que ustedes necesitan y no les vale nada. Ya el precio lo pagó Jesucristo, bendito sea su nombre. Él pagó el precio que nosotros deberíamos pagar. No tenemos que pagar nada. El dinero es necesario, sí, yo necesito el dinero, pero el dinero no lo es todo. El dinero no lo es todo. La palabra de Dios cambia la historia y la vida de la humanidad. Quiero compartirle unas 2 cositas o 3 cositas más para que oremos. Entonces voy a leerle. Entonces el ser humano está vacío. Miremos los versículos 19 al 21. Los versículos 19 al 21 de esta porción de las Escrituras dicen, de Romanos, dice de la siguiente manera: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó,
Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. De ahí viene la palabra que hablábamos, vacío. La palabra vano es vacío. En sus razonamientos, y su necio corazón se entenebreció. ¿Qué es entenebrecido? Se oscureció. Una persona con el entendimiento entenebrecido significa como si una oscuridad cubriera la capacidad de razonar y de comprender correctamente. Es decir, su mente los engaña, su corazón los engaña. Por eso a lo bueno le llaman ¿cómo? Y a lo malo le llaman bueno, porque su mente fue entenebrecida. Entonces entenebrecer es oscurecer, es errar, es no permitirle a la persona que entienda. Pero si nosotros leemos la Biblia, ¿quién entenebrece el entendimiento? El enemigo. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 3 en adelante. Dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en aquellos a quienes el príncipe de este mundo les cegó el entendimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia para que el entendimiento se rompa en la persona? Se abra. Orar y guerrear con la palabra. Nosotros tenemos una arma muy poderosa, y es la oración y la palabra, para que ese hijo que no quiere entender las cosas de Dios, ese padre, esa madre, ese hermano, ese vecino que no quiere entender las cosas de Dios, la única forma que lo rompe tiene que ver mucho con nuestro testimonio, pero además de eso tiene que ver mucho con nuestra oración. Que tú allá en el secreto de Dios ores y gimas y le pidas a Dios que rompa ese velo, y ese velo se romperá y esa persona entenderá. El siguiente aspecto, para entrar con este aspecto, el extravío deja consecuencias. El extravío deja consecuencias. Y los versículos 24 al 32, y me llama la atención, yo no sé si usted le ha mirado con detenimiento, que yo solamente cuando estudiaba la palabra me di cuenta de esto, que 3 veces este texto menciona Dios los entregó. Y vamos con la primera anuncio de ello. Entonces, Dios los entregó. ¿Cuáles son las consecuencias del extravío del hombre? Entonces, por el extravío del ser humano, Dios los entregó a la inmundicia. Vamos a leer los versículos 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, orando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. O sea, escuchen esto que les voy a decir. Todo aquel que le da más importancia a las obras de las manos que al Creador, está siendo idólatra. Todo aquel que le da más importancia a las obras de sus manos. Yo no voy a la iglesia por mi empresa, porque mi empresa quiebra si yo no voy a la iglesia. Yo no voy a la iglesia por mi estudio. Ahora, un día más que otro, pues eso es pasajero. Pero cuando tú le das más importancia a tu trabajo, a tu estudio, a tu familia, a todo lo que sea creado por encima de Dios, que es el Creador, tú estás siendo idólatra. Idólatra no solamente el que se postra ante una imagen. Idólatra no solamente el que se arrodilla ante una imagen. Es aquel que le da mayor importancia a las obras de sus manos que al Creador de esas manos. Eso es idólatra. Entonces Dios dice que por ello Dios los entregó. ¿A qué los entregó? Los entregó por su inmundicia. Dios los entregó a esa inmundicia misma. Ahora, entonces Dios, ¿cómo así que Dios lo entregó? Eso no significa que es que Dios lo tomó y dijo, pues te pongo allí. No, significa que Dios le dice: por cuanto tu duro corazón, tu necio corazón persiste en hacer esto, yo te dejo. Dicen que dicen, no, eso lo viví esto no lo vaya a hacer usted, no lo vaya a repetir, ¿no? Pero un varón de mi tierra, cuando tenía sus niñas pequeñas, empezaron a meter, había mechones, no eran luz de esta, sino mechones. Entonces la niña empezó a meter la mano en la llama, y él le decía: te vas a quemar. Y la niña,
te vas a quemar. Y la niña no le quiso escuchar. Ahora, eso no estoy diciendo que lo haga, ¿no? Eso no lo vaya. Entonces lo que hizo, le agarró la mano y se la puso cerquita hasta que la niña sintió el dolor y pegó el grito. Y le dijo, ¿sí se da cuenta que quema? Yo le dije que no metiera la mano para que no se quemara. Ahora, él no la hizo quemar, solamente se la puso ahí cerca para que la niña se dio cuenta que verdaderamente eso dolía. ¿Qué hace Dios muchas veces? La gente mete la mano al fuego y a ver si eso quema, a ver si es verdad que eso quema. Listo. Dios no le agarra como este papá la mano al otro para que se queme, ¿no? Dios lo deja. Dios podía hacer, listo, quite esa mano, no. Pero Dios te deja. Y es esto lo que dice, te entrega. ¿Se acuerdan? Lo mencioné en el culto. ¿Se acuerdan de Balán? Que fue consultado por Balac. Balac lo consulta para que maldiga a los israelitas. Dios le dice, no vayas. Pero él dice, ay, pero es que, Señor, y va otra vez. Dios le dice, bueno, ves. Vaya. El hombre se sube en su burrita, va de camino. El ángel saca la espada y se le para en el camino. Balán no ve, estaba tan ciego que no veía. La burra era más inteligente que Balán, veía al ángel. Saca la espada y la pobre burrita empieza a huir y él a darle palo para que vaya para el camino, y la burrita huyendo y él dele. Más el ángel se aparece más adelante. El ángel, otra vez la burrita empieza y lo apretó sobre una madera, algo así, y la levanta más a golpes, hasta que llegó una ensenada donde era como un callejón, y ahora sí el ángel se paró allí y la pobre burrita no tenía para dónde escapar. ¿Qué hizo la burrita? Pero primero, ¿qué hizo? Se acostó. Y cuando la burrita se acostó, la levanta este varón a golpes. ¿Y qué le dijo la burrita? ¿Por qué me castigas? ¿Cuántas veces yo te he cargado? ¿He hecho alguna vez esto que estoy haciendo hoy? Pero ese hombre estaba, te voy a matar, si tuviera una espada te mataría. Y el ángel entonces se le aparece y le dice, ¿sabes qué? Dale gracias a la burrita que es más inteligente que tú. Si la burrita no se aparta del camino, te hubiera matado, te hubiera quitado la vida hoy. ¿Sabes qué hace Dios? A veces Dios le permite que seamos como Balán. Tiene que hablarnos la burra para poder entender. Y esto suele suceder muchas veces en la casa, porque no escuchamos los consejos, porque no escuchamos lo que Dios nos habla, y a veces tenemos que vivir las consecuencias porque no hemos querido escuchar a Dios. Pero Dios entonces lo entrega. La segunda entrega que hace Dios, versículo 26 y 27. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿De qué está hablando aquí? Del homosexualismo. ¿Por qué hay tanta proliferación de homosexualismo? Dice que Dios los entregó. Dios los entregó. Ahora, ¿quiere Dios que ellos sean homosexuales? No, Dios no quiere que ellos sean homosexuales. Pero como ellos persisten, como están creando leyes, Dios dice, listo, sigan por allí. Eso es lo que quieren, hágale. Hay tiempo de revertir, hay tiempo de cambiar, pero si usted persiste en eso, es su terco corazón. ¿Qué le dice Dios a los jóvenes allá en Eclesiastés capítulo 11, si no estoy mal? Le dice, deleítate, joven, en tu juventud, y toma placer en los días de tu adolescencia. Pero ¿sabe una cosa? Por todo eso, Dios un día te juzgará. Dios no le dice, no lo hagas. Le advierte, le manda mensajes, le habla, pero si la persona persiste, listo, es cuestión tuya. Y por último, Dios los entregó a una mente reprobada. Versículo 28 al 32. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. En la educación, cuando un niño reprueba, ¿qué pasa? Tiene que repetir el año, perdió el año, digámoslo así. Entonces una mente reprobada es una mente perdida, diríamos, tomando ese contexto, ¿no?, de la educación.
Y Dios los entregó una mente reprobada, dice, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Mire, y con esto yo voy a terminar, para que tú lo apliques a tu vida. Entonces, porque no solamente tiene la mente reprobada otros de allá, a veces lo tienen dentro de la iglesia. Primero, dice que estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas. Yo les pregunto, la Biblia dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un ¿qué? Es un homicida. Pregunta. ¿Alguno entre ustedes aborrece a otro hermano? ¿Le da fastidio? ¿No lo quiere ver? ¿No se habla con él? Según la Biblia, ¿qué sería esa persona? Un homicida. Nunca ha sacado el arma para dispararle. Pero hay algunos que dicen allá a sus adentros, si mis ojos tuvieran bala, lo hubiera ejecutado. Porque no se trata de practicar, porque a veces no es el que comete el acto, es el que tiene la cuestión en su mente y en su corazón. Jesús, ¿qué dijo? Jesús dijo, por ejemplo, con respecto al adulterio: vosotros oíste que fue dicho, no adulterarás. Pero yo les digo que todo aquel que mira y desea a esa persona, ya pecó con ella. ¿Dónde? En su corazón. Y aquí el Señor nos dice que hay homicidas, contiendas. ¿Cuántos viven con contiendas en su casa? No me levante la mano. Pero ¿cuántos hogares es una continua contienda? El marido con la esposa, el papá con el hijo con el papá, los hermanos. Entonces el Señor los coloca a ellos en la lista de los que fueron entregados a una mente reprobada, a una mente perdida. Ojo, corrijamos esas contiendas de la casa, los engaños, las malignidades, los murmuradores. Wow, Señor, guarda nuestra lengua. Los murmuradores fueron entregados por Dios a ese grupo. Los inventores de mal, es decir, los chismosos que inventan cosas que no son. Los desobedientes a los padres. ¿Cuántos hijos desobedientes hay aquí? Los necios, los desleales, los que no tienen afecto natural, los implacables, los sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. No sé si hoy tenemos rabito de paja y sentimos que se nos está quemando. ¿Cómo estamos hoy? Porque aunque Dios, el mensaje es hacia los de afuera, porque el mensaje es de la iglesia hacia los de afuera, a que la iglesia vaya, porque esto que está viviéndolo la gente de afuera. Pero la pregunta es, ¿cuántos nosotros todavía lo estamos viviendo y no ha habido el cambio verdadero en nosotros? Yo quiero que nos coloquemos de pie. La idea es que cada uno, o sea, el llamado hoy es hacer la misión y que miremos por qué tenemos que hacer misión, porque el mundo está bajo juicio de Dios. Y el único que puede ayudar a que el mundo salga de ese juicio poco a poco es la iglesia. No lograremos salvar a todos, pero si cada uno, imagínense que cada uno nos ganáramos uno. ¿Cuántas personas seríamos a final de año aquí en la iglesia? Si cada uno nos ganáramos uno por año, nos multiplicaríamos, nos duplicaríamos cada año, con la idea de que uno se gane a uno, lo evangelice, lo consolide y lo lleve hasta el bautismo y a seguir el camino de Dios. Uno solo. Y yo no sé si usted se proponga este año, yo quiero ganarme uno. Padre amado, te damos muchas gracias. Yo quiero adorarte, Señor, quiero bendecirte, porque tú eres Dios y eres santo. Hoy el mensaje es: la iglesia está llamada a cumplir la misión, y nos dan el argumento. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo el juicio de Dios. No porque Dios haya determinado colocar al mundo bajo juicio, sino porque el comportamiento del mundo hace que la justicia de Dios, que Dios que es justo, aplique su justicia. Sin embargo,
ese Dios justo extiende su misericordia y permite que tú y yo le conozcamos. Ha permitido que tú y yo le conozcamos, para que a través de ti y de mí otras personas. Dígale hoy al Señor, siquiera uno: Señor, quiero ganarme uno. Dame uno, puede ser de mi familia. Dame uno de mis hijos por este año. Dame uno de mis padres. Dame uno de mis hermanos. Quiero ganarme a uno, Señor. Pero si cada uno de nosotros nos ganáramos uno, en diciembre no hubiera necesidad de hacer 4 o 5 cultos aquí. Pero vamos a salir desafiados hoy a ganarnos uno solito. Uno más, Señor. Uno, enséñame a ganarme uno. Y cada uno que va siendo ganado se gane a otro y a otro y a otro, y así sucesivamente. Señor, hay una humanidad que está perdida. La iglesia, tú le has dado un calificativo a la iglesia, y es que somos sal y luz. Sal de la tierra y luz del mundo. Eso somos, Señor, por tu palabra. Tú dijiste: vosotros sois la luz del mundo. Y una luz no puede colocarse debajo de una mesa. Una luz se coloca en la parte alta para que el que esté allí vea. La sal se usa para sazonar. Vosotros sois la sal de la tierra. Señor, ayúdanos. Yo declaro esta palabra sobre la iglesia. Amada iglesia, hoy recibe este llamado del Señor. La ira de Dios se revela desde el cielo a causa de los hombres que con su impiedad y su injusticia detienen la justicia y la verdad de Dios. Enséñanos, Señor, a clamar por aquellos que están deteniendo con su pecado la justicia tuya, la gracia tuya. Se convierte en un obstáculo para que la gente no te conozca, para que la gente no te reciba. Pero enseña a la iglesia a ver en la dimensión que debemos ver, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a cumplir nuestra misión.